Bien, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta nueva oportunidad en nuestro programa de charlas con economistas. Tenemos en esta oportunidad a Esteban Tamayo Sea, quien es economista de Citi, especialmente para Colombia, Perú, países de Centroamérica y el Caribe. Esteban, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Hola Andrés, muchas gracias y pues gracias por la invitación y pues a todos los que nos acompañan hoy. Perfecto. Bueno, yo quiero resumir algo de la hoja de vida de Esteban. Él es economista de la Universidad de AFIT. Tiene una maestría en economía de la Universidad de Pensilvania. Ha trabajado como director de investigaciones económicas en Serfinco. Después se unió a Citi. Ya lleva varios años. Inició en el año 2014 en Citi. Y bueno, es parte del equipo de Research para América Latina. Esteban, la idea es que nos hagas una presentación de unos 35 minutos más o menos. A todos quienes están viendo este programa, los invitamos a hacer desde ya sus preguntas a través del chat que ustedes encuentran en el canal a través del cual están viendo la transmisión. Así que, bueno, Esteban, bienvenido. El auditorio es tuyo. Muchas gracias. Y bueno, quiero decir que tenemos muchos temas por cubrir hoy, entonces voy a hablar un poco rápido, pero también eso lo hace más entretenido. La idea, y tenemos público de toda la región de Centroamérica que tiene el footprint de vivienda, y Colombia, que es justo pues lo que yo cubro, entonces interesante pues poder mirar todo. Quisiera empezar con temas globales porque ese es el contexto, especialmente hoy, un día muy interesante para esta charla. Tuvimos datos de Estados Unidos de inflación y eso pues nos pone a pensar en la Fed y qué puede pasar, contexto de todo este ruido de los bancos en Estados Unidos, y pues lo aterrizamos a la región y las implicaciones que tiene para nosotros y cómo nuestros países pues reaccionan ante eso y manejan su propia situación económica. Entonces, pues empecemos sin más introducción. Si me pueden ayudar por favor con la presentación. Hay muchos slides, están en inglés, voy a hablar en español y voy traduciendo, pero seguro no los voy a aburrir, bueno, un poco. Pero bueno, empecemos con temas internacionales. Este solo es un breve resumen de las expectativas que tenemos de crecimiento global en Estados Unidos, en Europa, en China y demás. Y es interesante cómo ha venido evolucionando nuestras perspectivas de crecimiento en el 2023. Cuando hicimos las primeras proyecciones para el año en el 22, estábamos bien negativos porque se preveía una recesión en casi todas partes del mundo, en particular por un proceso inflacionario alto el año pasado y los bancos centrales subiendo tasas. Sin embargo, quiero enfocarme en la gráfica de la izquierda que muestra cómo han venido modificándose nuestras expectativas de crecimiento global. En particular, la línea azul oscura muestra que desde finales del año pasado y hasta ahora hemos venido casi que consistentemente incrementando las proyecciones de crecimiento para el 23 y más recientemente bajando fuerte las del 24. Y en la gráfica que está en la derecha muestra más o menos en el mundo donde estamos esperando las recesiones en los diferentes países. En particular, Estados Unidos, empezamos pensando una recesión en el primer trimestre, ya vamos que empieza en el cuarto, dura hasta el primer trimestre del año entrante, y la eurozona, interesantísimo, esperábamos que el invierno anterior iba a ser fuertísimo y por ende recesivo, y no, tuvimos un muy buen invierno en Europa, y eso llevó a que no se diera un choque económico tan importante, y estamos esperando que de hecho se dé una recesión similar en su origen a la de Estados Unidos, que es generada por el Banco Central para limitar la inflación y no por causas externas, como lo hubiera sido una recesión de invierno. Y por el contrario, y me devuelvo, quiero enfocarme en ese número de crecimiento de China, 6.1%, que lo acabamos de subir de 5.7%, muy fuerte primer trimestre. China está experimentando una
recuperación atada al consumo, muy parecido a lo que todos ya vivimos al terminar COVID, volver a las calles, volver al comercio normal, sea una reactivación económica. China solo recientemente terminó su política de COVID-0 y por ende está empezando a repuntar. Entonces el 2023, que era un año que hace un par de meses parecía fuerte de debilidad, ha mejorado un poco. No quiero sonar muy optimista porque si vemos esos números todavía son bajitos para el crecimiento global. Entonces estamos teniendo un mejor 2023 de lo esperado, pero todavía lento y con recesiones en el futuro que esperamos que se den. Y en ese contexto todavía tenemos un problema de inflación a nivel global que los bancos centrales de estos países, primero nos estamos enfocando en los desarrollados, tienen que atacar. Antes de hablar de inflación, hago un breve comentario porque este va a ser bien importante para temas nuestros de nuestra región. Una variable importante en temas de actividad para seguir en Estados Unidos es el mercado laboral. El mercado laboral sigue muy fuerte en este país. Yo estoy basado en Nueva York, entonces cuando diga acá me refiero a Estados Unidos. Llevamos más de un año y medio con datos de empleo, de generación de empleo consistentemente fuertes. Desempleo en Estados Unidos está en 3.4%, esos mínimos de 50 años. Y en todos los países que vamos a cubrir hoy de la región, incluido Colombia, Estados Unidos es la principal fuente de remesas. Y las remesas son muy importantes en muchos de estos países, en particular para Centroamérica, el Triángulo Norte, estamos hablando de Guatemala, 12% del PIB, Honduras, 20% del PIB, El Salvador casi 25% del PIB en su máximo en pandemia. Panamá y Costa Rica no importa tanto remesas, y Colombia, de hecho, si miramos las cuentas externas, es la única, el único rubro de la cuenta corriente que está positivo, de resto todo está negativo. Entonces es importante que el mercado laboral en Estados Unidos esté fuerte, porque eso es lo que nos indica que las remesas entrando a nuestros países van a seguir bien. Entonces, en esta recesión que mencioné, que es final de este año, principios del año entrante, nosotros esperamos que el mercado laboral se deteriore un poco, más no muy fuertemente. Eso es una noticia positiva, lo cual quiere decir 2023 deberíamos seguir viendo entradas de remesas importantes. Pero bueno, me voy a enfocar en otro tema que hoy es el tema de moda, pues llevamos todo el día mirando esta cifra de inflación de Estados Unidos que salió esta mañana y lo que eso puede implicar para la Reserva Federal. ¿Por qué voy a hablar de la Reserva Federal? En particular para las monedas de nuestra región, hemos visto recientemente apreciación de algunas monedas y eso está atado en gran parte a que hay una expectativa de que la Fed puede bajar tasas pronto y eso le quitaría fortaleza al dólar. Ahora, tuvimos un dato de inflación esta mañana que se ve bien, el mercado reaccionó positivo hoy, las acciones subieron, los bonos bajaron, pero si vemos como el detalle, la parte subyacente de la inflación, que es lo que de verdad la Reserva Federal podría afectar, todavía sigue muy alta. Y nosotros no estamos tan optimistas como el mercado de que la Fed puede parar y que la Fed puede bajar tasas relativamente rápido. Entonces, solo para poner un ejemplo, la gráfica a la izquierda es lo que el mercado espera, y cuando digo el mercado es los precios de los bonos, espera que haga la Fed, y si ven hacia adelante esa línea baja, y eso lo que quiere decir es que el mercado espera que la Fed en todas sus reuniones de aquí en adelante baje tasas de interés. Nosotros estamos al otro lado, nosotros creemos que la Fed todavía tiene que subir tasas 2 veces más, junio y julio, y que se quedan quietos todo este año y no pueden bajar tasas hasta el 2024. ¿Por qué? La inflación sigue alta y la actividad nos viene sorprendiendo cada vez más al alza y creemos que el mercado está de alguna manera buscando razones para entusiasmarse con una Fed que baje y de nuevo, si la Fed baja tasas, los costos en dólares de fondeo en dólares se hacen más bajos y es más fácil salir a invertir en otros países de la región. En todo caso, nosotros sí esperamos que la Fed el año entrante baje sus tasas de interés. La diferencia, más que sí o no la Fed baja tasas, es cuándo baja tasas. Nosotros esperamos que sea más tarde que temprano,
pero el mercado se adelanta y en la segunda mitad del año sí deberíamos ver de nuevo este ánimo, pero creemos que todavía faltan 2 meses en que el mercado se va a llevar un par de sorpresas no tan positivas a medida que la Fed le reitere fuertemente, todavía no es tiempo de soltar el pie del freno. Bueno, y un tema adicional que por estos meses ha sido bien importante es el ruido que estamos viendo en los bancos medianos en Estados Unidos, también el evento de Credit Suisse en Europa, pero más importante el tema de Estados Unidos y la posibilidad de que eso genere un choque financiero grande. De entrada, el mensaje es: le vemos muy baja probabilidad que esto sea algo parecido a la crisis financiera del 2008-2009, pero no podemos soltar del todo la preocupación. Las dos gráficas de arriba son muy interesantes. Es la gráfica de la izquierda lo que muestra, junto con la de la derecha, negativo es salidas, positivo es entradas. Hubo salidas de depósitos de los bancos en Estados Unidos y entraron a fondos que invierten en deuda del gobierno. Es decir, muchos depositantes en Estados Unidos en los últimos meses han estado diciendo: es más seguro prestarle al gobierno de Estados Unidos que tener la plata en el banco. Entonces, esto es una crisis de confianza, pero la cual creemos que lo que llamamos aquí riesgos acute, riesgos puntuales, ya pasaron, los reguladores reaccionaron a tiempo, pero nos queda la pregunta de riesgos crónicos. ¿Qué sería riesgo crónico? Si los bancos, que lo que están experimentando es márgenes más pequeños, una capacidad mermada de generar rendimientos, y tienen que ser más escrupulosos de a quién le reciben depósitos y a quién le hacen préstamos, esto puede llevar a que los bancos de entrada generen una contracción del crédito y que en parte hagan el trabajo que la Fed está tratando de hacer con su incremento de tasas de interés. Recuerden que el objetivo de subir las tasas de interés de la Fed es que sea más costoso sacar créditos para todo tipo y por ende la economía se desacelere. Pero si los bancos solo por este riesgo dejan de prestar o sea, se vuelven más escrupulosos, eso puede generar una desaceleración incluso sin que la Fed tenga que subir tasas. Creemos que hay algo de probabilidad de un choque de ese estilo, por ende no podemos cantar victoria, que ya pasó el ruido de bancos, pero creemos que lo más fuerte lo hemos evitado. Entonces, lo dejo en un lado, lo dejo como una variable adicional que la Fed tiene que mirar, pero no creemos que sea una variable que frene a la Fed. Entonces, seguimos pensando, como lo dije ahora, que la Fed tiene que subir un poco más. Las gráficas de abajo también las dejo como de pronto el próximo riesgo que nos puede generar ruido, y es que estamos viendo ahora post pandemia por los ciclos de cómo se dan los refinanciamientos de los créditos de propiedad raíz comercial. Hay mucho espacio de oficina vacío, los valores de ese tipo de bienes raíces han bajado y el costo de refinanciamiento es alto. Y la gráfica a la derecha muestra por el tamaño del banco la exposición a este tipo de activos. Entonces ahí puede haber un ruido adicional que vamos a estar oyendo cada vez más. Todavía no le asignamos pues gran probabilidad de que sea un toque fuerte adicional, pero lo menciono para dejarlo ahí. Entonces, para resumir esta parte, la Fed tiene que subir tasas de interés porque la inflación sigue muy alta, la inflación subyacente, el crecimiento está bajo, pero mejor de lo que esperábamos, y los ruidos del sistema financiero que fueron importantes el mes pasado, en este momento ya se ha bajado un poco la fuerza. Y en general eso implica que en Estados Unidos todavía no se ha terminado de subir la tasa de interés. Antes de pasar a hablar de América Latina y nuestras regiones, solo un comentario breve porque esta pregunta es importante y es interesante tenerlo en nuestra mente. Estas son nuestras proyecciones de petróleo. En general, nosotros versus otros bancos grandes hemos estado siempre bajistas en precio del petróleo. Cuando el año pasado se hablaba en algunos casos de petróleo en $150, nosotros hemos venido diciendo que esperábamos precios relativamente estables y bajando, y hasta el momento pues nuestro view se ha venido cumpliendo. En Brent esperamos un cierre de este año de alrededor de $81 el barril en promedio, último trimestre del año, promedio del año en 84. De hecho, contrastando con Colombia, justo hoy el nuevo ministro de Hacienda, Bonilla, hablando que es posiblemente porque los precios del petróleo son menores, van a tener que incrementar
la meta de déficit fiscal para este año. Ahorita hablamos de eso, pero los dejo pues con esta cifra acá. Y para toda la región en Centroamérica, que petróleo baje es algo positivo. Todos los países que vamos a cubrir hoy son importadores netos de petróleo, bien sea para generación de energía o para transporte, entonces precios más bajos en general es mejor para la región y también es desinflacionario, lo cual permitiría pues a los reguladores tener un apoyo mejor a la economía. Bueno, no me detengo mucho ahí y vamos directamente a hablar de América Latina. Tengan en cuenta todo lo que he dicho del escenario global cuando hablemos de este contexto. Acá está un resumen de las expectativas de crecimiento para el 2023, contrastando con el año pasado y con el promedio de los últimos 10 años de todas las economías que seguimos en el equipo de investigaciones de América Latina en Citi. Notemos que para América Latina en promedio estamos viendo una desaceleración muy fuerte y es una desaceleración más notoria que la que estamos viendo en países desarrollados, y una parte importante de esto es que el ciclo de tasas en América Latina empezó mucho antes que en los mercados desarrollados y que en Estados Unidos. Nuestros bancos centrales todos subieron tasas de interés mucho más rápido y mucho más temprano de lo que lo hicieron los mercados desarrollados y de hecho otros mercados emergentes en Europa y en Asia, y eso ha llevado a un frenón importante en nuestras economías. El caso de Argentina es particular, esa reducción está atada a las expectativas que tiene que haber un ajuste económico importante ahora post elecciones. Brasil sí tiene una desaceleración fuerte por temas de política monetaria, pero enfocándonos en nuestros países, cabe resaltar que Colombia también tiene posiblemente una de las desaceleraciones más notorias, desde un 7.5 muy fuerte en el 2022 a 1.2 es mi expectativa para el 23. En América Central, si vemos las proyecciones, y acá Guatemala y Honduras no están porque no hacemos proyecciones en casa, pero ahorita les comparto proyecciones de mercado, estamos viendo una desaceleración, pero no tan fuerte. Y eso en parte está dado porque Estados Unidos ha tenido un desempeño todavía fuerte en lo que va corrido del año, y pues de aquí viene gran parte de la demanda, la fuente de remesas, la fuente de turismo, entonces sostiene un poco esta recuperación, esta desaceleración. Sin embargo, es un año que es negativo para la región y casi que ningún país se escapa. Perú es el que se desacelera menos, pero también es el país que el año pasado versus su promedio de los últimos 10 años prepandemia fue el que más bajo creció. Entonces, esa desaceleración pequeña de Perú tampoco podemos cantar victoria. Es un año malo de crecimiento. Bueno, y con eso podemos entrar un poco más en detalle. Voy a empezar con Colombia, le dedicaré 10 minuticos y después pasamos a Centroamérica. En Colombia, creo que desde que vengo haciendo esta cobertura ha sido el año que obviamente el tema político ha estado más en nuestra mente, y recientemente hemos tenido cambios importantes. Entonces voy a empezar por ahí antes de hablar de lo macro puntualmente, porque este tema creo que a todos nos interesa un poco. Los cambios recientes los conocen. Hace 2 semanas exactamente, el presidente hizo cambios importantes en el gabinete. Salió sorpresivamente el ministro de Hacienda Ocampo, quien el mercado miraba como una barrera importante entre el gabinete y el Congreso, y el que moderaba un poco el mensaje y ayudaba a que las reformas como se venían presentando de pronto se pudieran aminorar en su impacto fuerte que podían tener algunas, y lo reemplaza con Ricardo Bonilla, que es un ministro que es, un individuo que es muy cercano al presidente, que estuvo con él en la administración en Bogotá, pero cabe resaltar que en ese histórico de la administración de Bogotá, las cifras fiscales estuvieron relativamente contenidas, y no, es nuestra expectativa, y ya en varios mensajes en las últimas 2 semanas, el nuevo ministro Bonilla ha intentado reiterar el mensaje de control fiscal, o de por lo menos estabilidad fiscal, que venía mencionando Campo.
La pregunta es cuánto se demorarán los agentes del mercado en confiar en ese mensaje. Ocampo ya había logrado esa confianza, sí, y lo vemos en parte en tipo de cambio. El tipo de cambio en Colombia ha tenido 2 periodos de apreciación este año, al principio en enero y más recientemente ahora en abril. Sí, eso también está atado a flujos de impuestos, etcétera, pero en parte los inversionistas extranjeros, quienes tienen más o menos 25% de la deuda local colombiana en sus manos y quienes son los que toman decisiones y mueven dinero rápidos y tienen influencia sobre el tipo de cambio, estaban tranquilos con la situación. El escenario antes de este cambio de ministros para los inversionistas extranjeros era uno en el cual las reformas se diluían en su proceso, el impacto macroeconómico de las reformas era limitado, no positivo, pero limitado. Y había alguien en el Ministerio de Hacienda, en nombre del ministro Campo, que iba a velar por un ajuste de las cifras fiscales. Ahora el mensaje se reitera igual, pero tenemos una situación donde el presidente está más dispuesto a tratar de generar ruido y tratar de llamar a marchar, por ejemplo, para empujar las reformas. Un gabinete que se entiende un poco a la izquierda del gabinete anterior, y un ministro que mientras puede que esté dando el mensaje correcto para el mercado, todavía el mercado necesita ver acciones concretas. Y la primera acción que vamos a ver es un aumento en la meta de déficit, según lo que nos han dicho esta semana. Entonces creo que al mercado todavía le faltan unos meses para volver a ese nivel de estabilidad. Cabe resaltar que el choque, la reacción de los mercados después del cambio de gabinete duró un par de días, tampoco fue tan fuerte. De hecho, en la semana anterior los activos colombianos se han comportado relativamente bien. Entonces puede o parece que sí le están empezando a dar el beneficio de la duda, pero de nuevo esperemos ese marco fiscal de mediano plazo, que es el documento que nos da una luz de lo que espera hacer el gobierno, ya bajo el nuevo ministro de Hacienda, y lo que pueda pasar. Hay elecciones en octubre. Esto es importante porque hace que el tiempo de aprobar reformas sea cortico. Hay descanso electoral del 20 de junio al 20 de julio. Entonces tenemos básicamente un mes de este periodo legislativo y un mes y medio antes de que el Congreso se vaya a hacer campaña política para pasar reformas. Y es muy difícil que aprobemos las 3 grandes reformas que el gobierno quiere. Ya empezó a haber tracción nuevamente de la reforma de salud, pero ya bajo un nuevo ministro de salud hay posibilidades de que se diluya como esperaba el mercado antes, que no se estaba dando. Y la reforma pensional, que creo que es la que puede tener un impacto más fuerte en macro y en mercados en el corto plazo, creo que sí puede tener tracción. Esta es una reforma que es mucho más popular que la de salud. En Colombia, al final del día, la salud tiene cobertura casi del 100%, y un cambio genera más dudas que beneficios para el elector, pero la pensional todavía hay muchas personas que le llama la atención. No hay una cobertura total en pensiones, no es claro que un trabajador en el curso normal de su vida se pueda pensionar. Entonces la posibilidad de cambio hace que sea más fácil para un partido que, aunque no esté ya en la coalición, esté dispuesto a discutirla. Entonces yo sí veo que hay espacio para seguir discutiendo la pensional. Afortunadamente, lo que ya hemos visto o como se ha presentado esa reforma en el Congreso es menos chocante de lo que se habló en campaña y de lo que se hablaba al principio. Quedan preguntas como el fondo este nuevo que invertirá en renta fija, quién lo maneja, cuáles son sus mandatos de inversión. Adicionalmente, qué pasa con los fondos de pensiones que pierden gran parte de sus flujos, y eso tiene un impacto para ellos no solo en activos administrados, sino en ingresos, porque los fondos de pensiones cobran al ingreso cuando reciben flujos y no sobre los activos administrados. Entonces quedan preguntas, pero en general creo que el choque más fuerte ya se evitó. No deja de ser, digamos, en el neto una reforma que genera ruido de corto plazo negativo y un ruido fuerte de largo plazo que posiblemente requiere una reforma futura.
pero ya no es una reforma que amenaza con generar una destrucción, por decirlo así coloquialmente, del mercado de deuda pública colombiano al corto plazo. Entonces, solo para dar un comentario adicional, hablando con inversionistas extranjeros, ya están mucho más tranquilos con la evolución de esta reforma. Bueno, ya sí que hablé de todo lo político, paso a hablar de la parte macroeconómica. En general, como venía diciendo, la actividad viene desacelerándose, pero al principio del año hemos visto un par de noticias positivas. Esta historia es un poco más vieja, entonces me enfoco en estos indicadores que son un poco más de corto plazo. Y acá pues shout out al PMI de la vivienda, que probablemente es el indicador más al día de la actividad económica que tenemos del país, que viene oscilando alrededor de esa cifra de 50, que es, por explicarlo de alguna manera, la cifra neutral. Una cifra por encima de ese número implica expansión, una cifra por debajo de ese número implica contracción, y esto se hace con una encuesta que se le hace al sector manufacturero. Se le pregunta a usted cómo está planeando la inversión en los próximos 6 meses, la contratación, etc. Entonces, como vemos, está alrededor de 50 oscilando. Eso quiere decir ni expansión ni contracción. Ha bajado versus lo que vimos en 2021 y 2022, que fueron años muy buenos. La expectativa es que esto siga bajando hacia adelante. Probablemente el primer trimestre va a ser todavía ok, pero el segundo trimestre en adelante yo sí esperaría ver una desaceleración más importante. Si vemos demanda de energía, ya nos empezaron a llamar la atención con esa caída ahora en abril. Y el ICE, que es el indicador del DANE que sigue la actividad económica, pues también ya está mostrando crecimientos relativamente bajos. En cuentas externas, hago un comentario solo muy breve. Con esta desaceleración que estamos esperando en el país, Colombia es un país que importa de todo. Entonces, cuando se desacelera la actividad económica local, también se desacelera la demanda por todo tipo de bienes extranjeros. Entonces, este año deberíamos ver las importaciones caer mucho más rápido que las exportaciones. Ya mostré un poco perspectivas de petróleo, es relativamente estable en precios, es nuestro principal producto de exportación. Producción no debe cambiar mucho, independiente del ruido que hemos oído del gobierno sobre contratos de exploración, etcétera. Estos son choques más en el futuro. Este año debería haber unas exportaciones que sí caen con la desaceleración global, pero a un menor ritmo que las importaciones. Entonces, nuestro déficit externo debería ajustarse en el 2023. Eso es una noticia positiva. Colombia tiene, y los inversionistas extranjeros constantemente lo citan, un problema de déficits gemelos, déficit externo muy alto y déficit fiscal muy alto. Los dos están relacionados. Pero este año deberíamos ver un ajuste interesante e importante en el externo, el fiscal no tanto. Bueno, inflación y Banco Central es el otro elemento importante de las variables monetarias. Inflación ya empezó a caer, el dato de abril estuvo un poco en línea con nuestras expectativas. Alimentos está empezando a caer fuerte, ya tuvimos una cifra negativa en el dato mensual de alimentos. Yo espero que en los próximos meses sigamos viendo cifras negativas de alimentos, y esto debe ayudar a que la inflación total baje. La inflación subyacente, que es la que excluye alimentos, de hecho también podemos excluir gasolina, que ha estado subiendo también, dado que ese es un precio que fija el gobierno y no lo afecta al Banco Central. Esa inflación todavía sigue pegajosa, sticky, no baja. Faltan un par de meses más para que esa inflación empiece a bajar. Hasta que no haya una desaceleración económica importante, esa inflación no debería bajar. Dicho eso, sí espero que en la segunda mitad del año esa inflación empiece a bajar, la de alimentos ya venga bajando fuerte, y con eso el Banco Central en Colombia debería empezar a bajar tasas de interés en el tercer trimestre del año. Si no, las tasas reales, la tasa real es simplemente la tasa del banco descontada por inflación, va a seguir aumentando en el 2023. Y si eso pasa, las expectativas bien negativas de actividad que tenemos hacia adelante se podrían hacer peor. Entonces creo que debe haber un ajuste a la baja, así sea pequeño, al final del año entrante.
Y interesante, esto pasa antes de que la Fed baje sus propias tasas de interés. Sí creo que Colombia y otros bancos en general, toda América Latina, esperamos que bajen tasas, de pronto con excepción de México, antes de la Fed. De hecho, Costa Rica ya empezó a bajar tasas fuerte, probablemente República Dominicana empezará a bajar tasas también. Creemos que en América Latina, en los bancos centrales grandes, Chile y Perú se mueven antes que Colombia, pero siguen Colombia y Brasil. Entonces, todos los bancos centrales deben empezar a bajar esas tasas de interés para estimular la economía hacia adelante, y esto solo se puede cuando la inflación baje. De fiscal, solo diré que ya lo he anunciado un par de veces, esta cifra déficit planeada original de 3.8 que tenía el gobierno ya está en juego. Ya Bonilla habló de que ese 3.8 puede ser 4, Acosta, el director de crédito público, habló de 4.2. Hablan que esto es porque los precios del petróleo han sido más bajos, entonces hay que tener en cuenta que ese déficit pues ya no se puede lograr, pero yo resalto que también la caída de precios del petróleo es buena porque tenemos un subsidio a la gasolina muy alto. Entonces, en el neto, este año, ese argumento de que el petróleo baja es negativo para cifras fiscales es ambiguo. Veremos en el marco fiscal de mediano plazo qué nos dice el nuevo ministro de Hacienda, y pues recapitulamos. De tipo de cambio, que siempre es la pregunta que va a empezar a surgir acá infinito, estamos un poco optimistas, pero esto es más una tendencia global. A medida que Estados Unidos se vaya desacelerando hacia final del año, que las expectativas ya sí que la Fed tiene que bajar porque eso vendrá en la segunda mitad del año, se consoliden, estamos en un mundo de debilidad del dólar frente a todas las monedas. Y en general, Colombia ha sido una moneda muy golpeada en todo este proceso y esperamos que se tenga un ajuste. Sí, esa cifra de 4.350 en promedio en diciembre, para no ponerlo puntual el 31 de diciembre, promedio de diciembre, sigue siendo alta para lo que podría tener de tipo de cambio el país en una situación sin esa prima de ruido, riesgo político que seguirá estando ahí, pero sí es un ajuste frente a donde estamos hoy. Bueno, paso a hablar de Centroamérica. Aquí voy a hablar más en términos regionales, y si hay preguntas puntuales en los países, las cubrimos. Hay algunos temas que ya mencioné, que los reitero rápidamente. Estados Unidos se mantiene fuerte, por lo menos en el segundo trimestre del año, y eso ha sido un factor importante para mantener el crecimiento en Centroamérica sostenido. Sí esperamos que haya una desaceleración, pero entonces ya vamos postergando esos riesgos para final de este año, principios del año entrante. Y las dos fuentes pues importantes es remesas, turismo no he dicho, ya voy a hacer un comentario adicional de turismo, pero remesas es lo que ha mantenido, digamos, un nivel de ingreso secundario a los hogares en muchos de estos países, que permiten que la demanda interna siga fuerte. Si las remesas bajan y el crecimiento local no se está dando, ahí es donde vamos a ver una desaceleración fuerte en la actividad, pero de nuevo este riesgo ya se está postergando para el 24, eso es una noticia positiva. Y precios de commodities, el comentario fue que petróleo, que viene bajando, se mantiene en mejores precios. Creo que un precio más positivo para la región oscila alrededor de 60 a 65 dólares el barril, 80 todavía genera costos importantes. Sin embargo, la noticia que no vamos a 150 como en algún momento algunos lo estaban previendo, pues es positiva. De las demás variables ya hablo, déjenme, me adelanto solo para mostrar una cosa. Inflación en la región empezó a caer y está cayendo más fuerte que en América del Sur. Brasil de pronto tiene un ajuste de inflación similar. Colombia no se ve así. Colombia, la desaceleración es bien lenta en inflación, pero en países, por ejemplo, como Costa Rica, pasamos de inflaciones de 12.3% a la meta de 3,5% en cuestión de 4 o 5 meses. Esa desaceleración es importantísima y esto se ve reflejado en lo que hace el Banco Central. Una vez la inflación empieza a caer fuerte, el Banco Central puede ajustar sus tasas a la baja. Costa Rica empezó fuerte, ya ha bajado tasas casi en
2 puntos porcentuales, punto porcentual y medio en 2 meses. Si la inflación en Colombia cayera de esa forma, posiblemente el Banco Central podría hacer algo similar, pero no estamos ahí. Otros bancos centrales de la región, pues Dominicana no lo estamos mirando mucho hoy de fondo, pero también está cayendo la inflación. Guatemala tuvo una inflación que subió más lento, y Honduras en particular repuntó la inflación recientemente. Sobre Honduras, un comentario del Banco Central: el tipo de cambio está bien controlado en Honduras, casi el 80% de los flujos de moneda pasan por el Banco Central, y la transmisión de la política monetaria a las tasas de mercado es lenta. Entonces el banco no ha tenido que reaccionar o no ha querido reaccionar ante el proceso inflacionario de la misma manera que lo han hecho otros bancos centrales de la región. Posiblemente no haya grandes cambios hacia adelante. Guatemala sí creo que está llegando a sus máximos. Los otros dos, Costa Rica y Dominicana, han asegurado ya las próximas movidas son a bajar tasas de interés. Todo esto buscando estimular la economía en un futuro. Bueno, hago el comentario de turismo y voy a usar data de Dominicana. El turismo ha estado fuertísimo. Este año, y esto pues se puede proyectar al resto de la región, este año nos está mostrando que el turismo pasa de ser un bien, usando términos económicos, un bien de lujo a un bien normal. Un bien de lujo es el que en momentos de vacas flacas es lo primero que saca la gente del presupuesto. Y en el mundo post pandemia todavía pues hay turismo que está represado, esos viajes que no se dieron apenas se están dando, y independiente de los choques económicos globales, el turismo está sostenido. Entonces eso es una nueva buena noticia para la región. Este flujo que es importante en particular en Costa Rica, El Salvador también ha tenido un impulso fuerte de turismo, se debe mantener. Entonces, buena noticia. No espero que con la desaceleración de Estados Unidos que les mencioné anteriormente veamos una caída fuerte en el turismo, y eso es bienvenido para aminorar el choque económico que puede ver la región. Y voy a tomarme los últimos 2 minutos para ponerle algunos ruidos que están en el radar en términos fiscales, que es donde posiblemente vamos a ver choques en los países en Centroamérica hacia adelante. El ruido que evitamos en el corto plazo fue el de un posible default de El Salvador. De hecho, podemos discutir si lo que pasó con la reforma pensional fue default o no. Eso es bien técnico, pero en general el gobierno no ha dejado de pagar su deuda. Pero hacia el futuro esto no necesariamente es claro. En nuestro escenario base, Bukele vuelve y se lanza, y en un mundo donde gana las elecciones nuevamente, los incentivos para mantenerse, digamos, en buen orden con el prestamista externo, especialmente en un mundo postinflacionario. La inflación es buena para las cifras fiscales porque sube el recaudo nominal, porque hace que las razones de deuda sobre PIB bajen. En un mundo donde ya no hay inflación y el crecimiento es muy bajo, el gobierno va a tener muy pocos ingresos para mantener esa deuda en sano juicio. Entonces creemos que post elecciones vuelven los ruidos de default. Hay un pago grande en 2025, entonces tengamos eso en mente. De los demás países, menciono Panamá. Panamá está ya de lleno o empezando a llenarse en su campaña electoral. En un año preelectoral nadie quiere hacer reformas fuertes y que sean chocantes para sus posibilidades de elección. Y Panamá el año entrante tiene un problema en el horizonte importante, y es que el fondo de pensión, pues el fondo público de pensiones se queda sin fondos, y efectivamente el sistema pasa de ser uno de capitalización, donde hay ahorro en el sistema, a uno donde el gobierno tiene que subsidiar todas las pensiones. Y nadie hoy está hablando de hacer una reforma pensional o una reforma tributaria que nos prepare para eso. Entonces, una vez pasen las elecciones, que no tengo reparos de las posibilidades de un gobierno de extrema, pero si una vez entre el nuevo gobierno vamos a tener que tener esa discusión fiscal pensional. Entonces pongamos eso en el radar. Dominicana no entraré mucho en detalle, pero hay unos temitas de Banco Central y de reforma energética que son importantes tocar.
pero sin entrar en detalles los demás. Guatemala, sus cifras fiscales son bien estables, entonces ahí no hay mucho de qué preocuparnos. Honduras posiblemente está enfrentando la posibilidad de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Todavía eso pues no es certero, pero lo tenemos en el tintero como algo para mirar. Un programa con el fondo generalmente es bueno porque ayuda a mejorar cifras fiscales y a tener un poco más de control fiscal. Bueno, les dejo acá las proyecciones para estos países. Andrés, creo que yo ya estoy llegando a mi límite y tenemos algunas preguntas para abordar. Muchos temas, intenté tratar de cubrir lo máximo posible, lo que no, pues vamos y lo hacemos en el segmento de preguntas. Buenísimo, Esteban, muchas gracias. Una presentación muy interesante, un conocimiento bastante profundo y detallado de cada una de las economías que tienes a tu cargo. Yo quisiera hacerte, vamos a hacer unas preguntas en el mismo orden en que tú hiciste la presentación. Quiero hacerte unas preguntas relacionadas sobre todo con Estados Unidos, algunas preguntas de Colombia y terminamos con algunas preguntas de Centroamérica. En el caso de Estados Unidos, pues hemos visto que en realidad, y Colombia se ha beneficiado de alguna manera un poco de eso, por la situación de los bancos, el dólar ha perdido fuerza en las últimas semanas, especialmente a partir de la primera semana de marzo. Pero por otro lado, a diferencia del consenso de los analistas, tus proyecciones de tasa de interés van al alza y van al alza de alguna manera un poco más allá de lo que muchos han pensado. ¿Consideras que esa tendencia a la devaluación del dólar a nivel global podrían modificarse si se da tu trayectoria de incremento de tasas? Dos cosas. Entonces, la proyección de tasas de interés es una proyección bien macroeconómica. Es pensando como un banquero central que se preocupa por la inflación a futuro, el crecimiento a futuro, y estamos pronosticando lo que va a hacer la Fed. Cuando hablamos de tipos de cambio, estamos pensando es qué va a hacer el mercado, que es un punto de vista diferente. Y el mercado está esperando que la Fed efectivamente baje y adelantándose a eso. Entonces, cuando la Fed te dé esa noticia negativa de vamos a subir una vez más, seguro vamos a tener un par de días donde la reacción es negativa. Pero ya lo hemos vivido 3 veces este año. Empezamos en enero. Si recuerdas, en enero vimos una apreciación de las monedas en América Latina fuerte y una debilidad del dólar con la expectativa que se estaba formando el mercado de la Fed no puede subir más. Y desde eso la Fed ha subido 2 veces, 3 veces y creemos que la historia se repetirá parecido a lo que ya lo vimos. Se devuelve esa depreciación esa apreciación de monedas emergentes, esa depreciación del dólar cuando nos dé la noticia y volvemos al par de meses a la expectativa que la Fed se iba a bajar y eventualmente eso se va a dar. Eventualmente la Fed va a bajar tasas de interés y el mercado se seguirá intentando adelantar a eso. El gran trade de este año es quién le pega a la Fed. Entonces todos están tratando de montarse en el tren y pues en el corto plazo no necesariamente ganando, pero cuando pase efectivamente se dará. Entonces no hay duda que la Fed eventualmente el año entrante va a bajar y mientras tanto pues serán momentos de choque y ruido corto plazo. Ok, un fenómeno puramente temporal. En monedas. Sí. Vamos a ver, las repercusiones macro pueden ser un poco más amplias. Pasemos, bueno, no sé si tienes, no, creo que no lo mencionaste, pero tienes en la cabeza la cifra de inflación de Estados Unidos al final de este año. ¿Tienes alguna idea, un número en la cabeza? Sí, aquí lo tenemos. Entonces, inflación total lo tenemos alrededor de 2,5%, perdón, un poquito más alta, 2,70%. Acá es donde está el mercado. Esta es la gráfica de la izquierda, que es la inflación normal, el IPC. A la derecha están las subyacentes.
Entonces, cabe mencionar, el IPC fue el que salió hoy y la Fed mira es el PCE más que el IPC. El PCE se saca con los datos de actividad y mira una canasta de precios mucho más amplia que el IPC, y creemos que el PCE se demorará más en desacelerar. Entonces, sí, 2.7% va bajando, pero el core bien pausado. Ok, listo. Esteban, pasemos al caso de Colombia. Porque efectivamente yo creo que buena parte de los analistas, por lo menos, o de los agentes económicos, pensaba que este año podría ser también un año de importante devaluación. Nos ha ayudado el hecho de que el dólar se devalúe, el resto de moneda se aprecia, entonces el peso colombiano también tiende a apreciarse. Pero vemos en tu proyección que ese proceso de apreciación continuaría, y estoy de acuerdo contigo. A mí me hacen usualmente la misma pregunta y cuando me la hacen les digo, bueno, 31 de diciembre, ¿a qué horas quieren la proyección? Porque pues puede variar según la hora. Entonces, pero hablas de más o menos una tasa de cambio de 4.350, algo por ese estilo. Mi pregunta es, ¿consideras que, o en ese escenario está construido sobre la base de que vamos a tener la aprobación de unas buenas reformas económicas en el Congreso durante este año? Es decir, sale una reforma pensional, una reforma eventualmente la salud, no sabemos si la reforma laboral, esa parece estar un poco más embolatada, pero ¿cómo? La pregunta es, ¿tu escenario incluye la aprobación de unas buenas reformas? Si no se dan esas buenas reformas, ¿qué pensarías que puede ocurrir con esa proyección? Bueno, quitemos la palabra buena y hablemos de reformas. En mi escenario, y le voy a agregar el tema electoral, en mi escenario pasa lo siguiente. Creo que la de salud, si pasa, si avanza, es porque la modificaron tanto que sale de nuestra preocupación como un choque fiscal, y el inversionista extranjero, que es el que se asusta y puede salir, simplemente dice, esta no me mueve la aguja. La pensional, dos cosas. Donde está es en el corto plazo, y opinión más que mía de inversionistas con los que hablo, en el corto plazo ya no es negativa, en el largo plazo sí, para activos, ¿sí? Porque la gran preocupación de la pensional era, si este choque sobre los fondos de pensiones privados es tan fuerte en el corto plazo, ¿quién compra los TES? ¿Quién compra la deuda pública? Y si los fondos de pensiones no van a comprar la deuda pública, yo como inversionista extranjero tampoco. Me levanto las manos, y ahí lo que pasa son salidas de capitales, y ahí está la depreciación. Ahora, al incluir este nuevo fondo de inversión pública de algo de ahorro, y al aminorar un poco los flujos que pasan del sistema privado a Colpensiones, en el corto plazo el choque no parece ser tan fuerte, sin hablar de las repercusiones macroeconómicas de largo plazo, pero el inversionista extranjero es miope. Entonces, en el corto plazo, incluso después de lo que pasó ahora con el cambio de gabinete, la reforma puede hacerse incluso más, diluirse más de lo que está ahora, de pronto bajar ese umbral de 3 a 2 salarios mínimos, subir el ahorro de 20 a 25% de los flujos en el fondo nuevo. Cambios pueden haber. Incluso he tenido inversionistas que me dicen, esto es bullish corto plazo. O sea, hay que comprar TES con esta reforma en el corto plazo. No que sea un choque macroeconómico, no que sea un bueno macroeconómicamente en el futuro, que el pasivo pensional va a subir, sí, eso sí está todo, pero en el corto plazo algunos inversionistas dicen hay que comprar con esa reforma, lo cual es un view interesante, me parece un poco extremo, pero más de una vez lo he oído. Y de acuerdo que la laboral no va, no hay tiempo, simplemente no hay tiempo. Incluso el escenario donde no pasa ninguna porque no hay tiempo, cada vez se hace más probable. Y si no pasan reformas en el corto plazo, eso es positivo para
tipo de cambio para activos. Y menciono el tema de las elecciones regionales. Hemos tenido ya dos encuestas en las últimas 2 semanas que muestran que la aprobación del presidente y sus acciones han venido bajando. El hecho de que se haya caído la reforma política más temprano en el año ha hecho que las candidaturas de pacto en algunas regiones se debiliten porque no hay los candidatos que se esperaban que puedan tener. Y en la ruptura ahora con la coalición de gobierno hace que algunas elecciones regionales y locales se vuelvan más competitivas. Y creo yo, en mi escenario, que hay un movimiento hacia el centro en las elecciones regionales en octubre. Y eso es un mensaje que el inversionista extranjero recibiría bien. Y eso ayudaría a que esa prima de riesgo, que es una parte importante, que el año pasado fue altísima, llegamos a 5.200 por prima de riesgo político. El peso colombiano fundamentalmente sigue estando barato. Entonces, a medida que pasen cosas que bajan esa prima de riesgo político, vemos un poco más de apreciación. Mis traders me dirán, no, pero es imposible que baje de la cifra de abril porque el flujo de impuestos en abril es lo más fuerte del año. De acuerdo, entonces estaríamos hablando de 4.410. Pero sí deberíamos ver un poco más de apreciación desde los niveles actuales. Ok. Muy bien. Mencionaste tu visión sobre tasas de interés del Banco de la República en el mediano plazo, pero no me dijiste nada sobre el corto plazo. ¿Tú crees que el Banco de la República debe aumentar su tasa en su próxima reunión? ¿O crees que va a mantener la decisión de...? Yo soy posiblemente de los más dovish en el mercado. Yo hago una encuesta mensual, en la cual ustedes participan. Muchas gracias por la participación siempre. En esa encuesta creo que hay consenso en el corto plazo. En el corto plazo, en un mes, creo que ya en la próxima encuesta que de hecho la hacemos la semana entrante, deberíamos ver que la tasa para de subir. Y de pronto 1 o 2 de los casi 30 que contestan dirán que suben. Esa es mi expectativa. Yo estoy en que no suben más. De hecho, yo pensaba que no subían la semana pasada. Hay que aceptar las equivocaciones. Pero bueno, creo que ya estamos en 3.25. Si vemos las tasas a fin de año, esa encuesta muestra un rango de 13,5% hasta 9%. Entonces, ahí sí no sabemos, como grupo gremio economistas, qué va a hacer el Banco Central. Me permito tratar de argumentar mi punto de vista. Lo que yo creo es, si nos quedamos en tasas de 13,25 de aquí al final del año, la inflación viene bajando, las expectativas de inflación vienen bajando, eso es un frenón adicional a la economía para el 24 y para el 25 muy fuerte. Recordemos que el Banco de la República tiene expectativa de crecimiento de 1% para este año y 1% para el año entrante. Y en la historia de Colombia hemos crecido 1%, ni siquiera en la crisis financiera, sino en la crisis de la UPAC negativo y en COVID. Entonces, 2 años de crecimiento de 1% creo que es muy bajo para que el banco se lo aguante y debe empezar a ajustar poco. De hecho, pues no tampoco. Yo espero que bajen 250 puntos básicos este año. Ok, perfecto. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y quiero invitar a Vanessa Santrich. Vanessa es economista, trabaja conmigo en la Dirección de Estudios Económicos y tiene a su cargo el seguimiento de las economías centroamericanas. Vanessa, quisiera que le formularas una pregunta a Esteban aprovechando su experiencia en los temas de Centroamérica. Hola Esteban, gracias por tu presentación. Bueno, desde Centroamérica tenemos una pregunta respecto al crecimiento económico. Nos preguntan cuáles serían los principales factores positivos y negativos que impulsarían el crecimiento en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá en 2023. Entonces, uno muy grande que lo he mencionado un par de veces es todos estos países. Estados Unidos es el principal socio comercial.
y Estados Unidos es la principal fuente de los dos flujos importantes, turismo y remesas, que se mantendrán fuertes este año. Entonces, ese es el tema positivo, es más externo que interno. Ahora, el tema negativo es justo lo contrario. Tenemos unas economías que, bien sea El Salvador y Panamá, que están dolarizadas y por ende a la merced de las tasas de interés de la Fed en su política monetaria, o con moneda local, que están viendo una situación inflacionaria todavía alta, viene un frenón de la demanda interna vía tasas de interés, una desaceleración similar a la que estamos viviendo en el resto de América Latina en sus factores internos. Entonces, ese es el principal riesgo para el crecimiento este año. Cabe resaltar entonces que en promedio América Central la vemos mejor que América del Sur en general, en parte porque tiene ese apoyo de Estados Unidos todavía creciendo bien, pero el riesgo lo menciono más para el 24, en el momento que ese apoyo se pierda, ya las economías entran como más a su merced propia, ¿sí? A que el crecimiento se tiene que generar internamente, dado que esa fuente alternativa de ingreso se aminora. Y ahí pues creo que más bien dejo los riesgos más para el 24 que para el 23. Ok. Algo en términos de inflación. Siempre tiene que haber un problema tecnológico porque si no, no está completa la presentación. Ya debería oír. ¿Tienes alguna guía en términos de inflación y tasa de cambio? Me parece muy interesante el caso de Costa Rica, porque hemos visto una desinflación tremenda y además una apreciación muy fuerte de tasa de cambio. ¿Hasta cuándo seguimos en esta situación, Esteban? A ver, Costa Rica tiene un tema particular. Costa Rica es un país que en el 2018 tenía una situación fiscal desastrosa y pasar reformas fiscales en Costa Rica. Colombia es el país donde las reformas tributarias se pasan así cada 2 años fácil. Costa Rica es lo opuesto. En el momento que hay que hacer una reforma fiscal en Costa Rica, todo el mundo se arma y ese es el caballo de batalla con el cual vamos aquí a ganar favores políticos. Y es un congreso chiquito, son 57 en la asamblea. Pero es complicado. Entonces, en el 2018 hicieron un ajuste fiscal, una reforma fiscal fuerte que apenas hoy está dando sus frutos. Y otro tema es que para emitir bonos en moneda extranjera también necesitan una aprobación adicional. En Colombia aprueban el presupuesto y el Ministerio de Hacienda decide qué tipo de bonos emite. En Costa Rica, si quieres emitir bonos externos, hay que pedir un permiso adicional. Y desde Costa Rica emitió de 2012 a 2015 en dólares afuera, no tuvo permiso hasta 2019, que pudo emitir un poco más, y no ha tenido permiso sino hasta este año, que por fin pudo emitir en dólares. Entonces, a eso le añadimos el hecho de que Costa Rica entró a un programa con el Fondo Monetario Internacional y ha tenido financiamiento del Fondo Monetario Internacional también en dólares por un buen periodo de tiempo. Entonces, todos los factores de ingresos de dólares al país han mejorado en los últimos 2 años. Entonces, esa apreciación de Costa Rica, el tipo de cambio, es algo bien puntual para el país. No sé, creo que no lo puedo trasladar a ningún otro país de la región. Que de la nada, un país que solo se financiaba internamente pasó a tener un financiamiento externo muy fuerte. Y eso son entradas de capitales que ayudan a la apreciación y por ende pues una masa de dólares más amplia en el país. Entonces, ese es un caso puntual. Ahora, sobre la inflación, no te entendí bien la pregunta, pero creo que ya estamos llegando al punto donde la inflación está en la meta y el Banco Central está cortando tasas muy fuerte justo para prevenir que pase lo contrario, es que la inflación entre a terreno negativo y eso tiene sus repercusiones de crecimiento fuertes, que esperemos que esa no sea la discusión del año entrante en ninguno de nuestros países.
Perfecto. Vanessa, no sé si tú tienes una pregunta corta, Vanessa, tal vez referida a uno de los países solamente. Sobre Honduras, sobre el Empira. Bueno, entonces Honduras, creo que Honduras y Guatemala, las dos monedas creo que más fáciles de pronosticar en América Central, aparte de Panamá, que es 1-1 con el dólar, porque la moneda oficial sigue siendo Balboa de 1904, pero 1-1. Sí. La Lempira, el manejo que tiene el Banco Central es casi que total. Por allá en 2018, 2019 se habló de la posibilidad y empezaron a reducir la cantidad del monto que podía o que tenía que podía dejar de pasar por el Banco Central, pero ese movimiento se ha frenado. Entonces deberíamos seguir en ese crawling peg de la moneda que es normal, no sé, 24.5, 24.6. No creo que haya grandes cambios en la Lempira en lo que va. Y Guatemala es bien interesante porque si graficamos el tipo de cambio en los últimos 20 años, eso no se mueve. Eso es impresionante. Eso es, también hay un mecanismo del Banco Central que tiene intervención hacia arriba y hacia abajo, pero también es bien estable. Entonces, en ambos casos, pues ahí dejo las proyecciones de mercado, pero en ambos casos creo que podemos esperar relativamente una moneda estable. Dado que también los flujos internacionales, esos que menciono que en Colombia entran y salen los inversionistas, eso no lo vemos en estos países. Ni en Honduras ni en Guatemala, sí, eso tiene sus ventajas. Bueno, Esteban, yo creo que ya nos toca ir cerrando el programa del día de hoy. Quiero agradecerte también a Vanessa por su participación en esta tarde, invitarlos de una vez a la próxima charla que tendremos en el mes de junio con un invitado internacional. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación. Esteban, felicitaciones y muchas gracias por estar conmigo. Yo cuento como internacional, yo soy muy paisa, pero yo cuento como internacional. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias.